Hay información, hay más información. Ayer martes, por primera vez, litigantes del gobierno federal, del gobierno mexicano, se vieron de frente, se vieron las caras con la industria armamentista de Estados Unidos. Y es que hay que recordar, en agosto de 2021, el gobierno mexicano demandó ante una corte federal en Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país, acusándoles de abastecer al mercado criminal en México, claro está, abastecer de una manera ilegal. Ayer se vieron por primera vez las caras, el gobierno mexicano con la industria armamentista de Estados Unidos. El equipo legal mexicano es encabezado por Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador, pues, de este litigio. Justo nos acompaña esta tarde a través de Grupo Fórmula. Alejandro, le agradezco, nos tome la comunicación. Buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga. Nos tome la comunicación, Alejandro. ¿En qué y qué tanto se avanzó ayer en esta primera cita, Alejandro? Bueno, pues este litigio inició con la presentación de nuestra demanda el 4 de agosto del 2021. Hubo ya un intercambio de argumentos por escrito. Hay que recordar que las empresas demandadas, 8 empresas a las que estamos demandando, cuando presentaron sus argumentos de defensa en conjunto, solicitan al juez que detenga el litigio. Esto es una moción para que el juez desestime el caso en virtud de las defensas que argumentaron las empresas. La audiencia del día de ayer se refirió únicamente a estas mociones, esta solicitud para que se detenga el litigio. No fuimos al fondo de la demanda, de nuestros argumentos, y fue un intercambio oral ante el juez. Fue virtual, entonces un poco anticlimático, porque nos vimos, pero de manera virtual, donde intercambiamos de manera pues, muy respetuosa, muy técnica, cuestiones, cuál es nuestra lectura de los precedentes, de la ley. El juez hizo algunas preguntas y ahora pues lo que esperamos es que el juez, ya con los elementos, los argumentos por escrito presentados con anterioridad y los argumentos orales, ahora pueda tomar una decisión de si le da la razón a las empresas y detiene el litigio, o si le da la razón al gobierno de México y este puede continuar a la siguiente etapa, que ya es de discusión de las partes medulares, más del mérito. Correcto, Alejandro. ¿No se han acercado, o más bien se han acercado estas empresas para con el gobierno mexicano, para con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizás en busca de llegar a un acuerdo que pare la siguiente fase del litigio? No ha habido un acercamiento, hay conversaciones entre nuestros abogados para programar las audiencias y las cuestiones más de logística del litigio, pero no un acercamiento en ese sentido. Es prematuro. Todavía estimo que las empresas consideran que sus argumentos son lo suficientemente sólidos, al igual que nosotros, para que nuestros argumentos prevalezcan. Si el juez, el sentido de la resolución del juez, si es favorable para el gobierno de México, pues quizás ahí las empresas sí podrían acercarse. Es prematuro aún. Correcto. Estoy platicando con Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre esta demanda que presentó el gobierno mexicano en contra de la industria armamentista de Estados Unidos. Esta primera audiencia, Alejandro, pues ocurrió en un contexto complicado para Estados Unidos, un tiroteo en un metro de Brooklyn en Nueva York, 16 heridos. ¿Es esta, Alejandro, la descripción de la libertad y de la falta de cuidado que tanto las empresas como el gobierno estadounidense han dejado o han echado quizás en saco roto? De alguna manera, sí. El modelo de negocios de estas empresas es venderle a quien sea sin mayor... sin restricción, pues. Sin restricción, y no solo eso, sin mayor prevención del daño que podrían ocasionar sus productos. En el caso de México, nosotros establecemos que estas empresas, sabiendo que sus armas las utilizan criminales en México para cometer delitos, tanto criminales en lo individual como organizaciones del crimen organizado, no hacen nada para evitar que sus productos lleguen. De la misma forma, y esos son argumentos que han presentado estadounidenses ante cortes de ese país, es que estas empresas no establecen ningún tipo de autorregulación
o de medida para prevenir que una persona con algún desequilibrio mental, con alguna situación de supremacismo blanco, de racismo, pues pueda comprar sus productos y después salga a la calle a dispararle a quien se le antoje. Es una cuestión de negligencia al no prevenir, al no prever que sus armas en las manos inadecuadas causan un daño. Así como nosotros decimos criminales, pues lo mismo pasa en los Estados Unidos cuando una persona que es abiertamente racista o que no tiene la madurez mental para utilizar un arma, puede utilizarla para lastimar a otros. Correcto, Alejandro. Rápidamente, una última pregunta. ¿Cuál es la siguiente fecha importante en este litigio, en este proceso, Alejandro? La siguiente fecha es que el juez dicte su resolución. Esperamos que sea una resolución por escrito, como es lo ordinario en este tipo de juicios. Usualmente los jueces de primera instancia se refieren a todos los argumentos planteados por las partes, entonces eso quizás le demande al juez un par de semanas de análisis, de reflexión y después otras cuantas semanas para redactar su orden, su resolución. Entonces la siguiente fecha importante, 6, 8 semanas en las que el juez pueda dictar una orden sobre si el litigio continúa o no. Esa es la fecha importante que estamos esperando. Correcto. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, Alejandro, y esperemos pues haya buenas para el gobierno mexicano, un asunto que nos afecta y nos afecta a todos. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Buena tarde.